Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. 600 días del cambio se cumplen hoy, Viernes Santo, viernes 29 de marzo de 2024, y estamos aquí en una edición más de Noti Petrovsky, que como siempre viene cargadoski. El último video que subimos fue la transmisión de esa alocución. Pensamos, en mi caso personal, pensé que iba a ser otro tipo de alocución, aunque no estoy diciendo que estuvo mal. Gustavo Petro ya había dado la orden, había sugerido que se debería haber subido ese video, esas palabras que tuvo en Tierra Alta, Córdoba. Pues la jefatura de prensa de Presidencia de la República, pues terminaron haciéndole caso y subiendo el video de Tierra Alta, de esas palabras en Tierra Alta que retorció a más de uno. La jefatura de prensa, pues lo subieron un poco corto, porque es que, claro, la manifestación, el discurso duró prácticamente una hora. Ahí en la caja de videos está todo el discurso completico. Dice el video que a la derecha no quiere que vean. Pues ese fue el último video. Como lo digo, pensábamos que iba a ser otro tipo de alocución, pero lo que sí, y es una opinión personal, debería ser una alocución. Fue lo que Gustavo Petro también escribió momentos antes de que empezara esa transmisión, momentos antes de las 7 de la noche de ese día donde se dio la alocución. Pues ese post debería ser alocución, debería prensa, no sé cómo hacerlo, si sentar a Gustavo Petro a que lo lea, o ellos mismos buscar la forma de cómo crear y que la gente se entere de lo que escribió Gustavo Petro en su cuenta de X, que de verdad no tiene desperdicio y nos aclara muchas cosas que tienen que ver con la vaca y con todo eso que ocurrió en esta semana que ya está terminando. Pues como dice Gustavo Bolívar, como lo digo yo también, yo incluso pensé, oiga, esto lo debería hacer alocución, y después fue que vi que a las 7 de la noche se presentaba la alocución del presidente, entonces empecé a preparar la transmisión. Pero sí, debería, de verdad, jefatura de prensa, dar a conocer estas palabras, este mensaje, de alguna forma creativa o no sé. Pues nosotros aquí en Colombia con C lo vamos a leer, por supuesto que sí. Y primero que todo vamos a leer esto que dice Gustavo Bolívar. Este tweet lo debe leer toda Colombia. Léanlo en voz alta a quienes no tienen X. Contiene la verdad sobre la manera como las mafias de las grandes contrataciones se han robado este país. De ahí su afán de que el presidente Petro privilegie ahora el gasto para los más pobres. Favor RT. Es que es verdad esto que dice Bolívar. Esto se debe leer en voz alta. Y por eso el título del video, esto merece una alocución. Pues lo que vamos a hacer en Colombia con C, como siempre, pues leer ese post que después de unas horas lo complementó con más datos. Y bueno, no es el único tema que tenemos más temitas acá. Obviamente tenemos que hablar de Milei, obviamente, y como siempre, pues también hablar de buenas noticias positivas que se presentan en nuestro país. Y por ahí también surgió una noticia del tema pasaportes. Entonces, no se pierdan este Noti Petrovsky, que va a estar cargadoski. Empezamos ya. Es de una bellaquería inmensa lo que el liderazgo político de la derecha de Antioquia está haciendo. No le dicen al pueblo antioqueño que mi gobierno ya giró 1.1 billones para el túnel del Toyo y no hablan de los posibles 765 mil millones de sobrecostos de la obra. No explican por qué cerraron la cuenta que habían abierto para la famosa vaca. El proyecto del túnel del Toyo, por sobrevaluar el tráfico que pasaría, ahora arroja un déficit anual permanente. El túnel del Toyo es solo un ejemplo de lo que pasa en la mayoría de las 4G construidas en el país. Sobrecalcularon el tráfico y es el Estado, por las cláusulas contractuales, el que está pagando los déficits que son billonarios. Este es otro desfalco inmenso a la nación. Ahora quieren evitar que se revelen las cifras con regionalismos de doble moral. Igual que con el fondo de subsidios a la gasolina, que dejó una deuda escondida de 80 billones. Igual que lo que aconteció con Electricaribe, donde gobiernos pasados trasladaron 12 billones de pesos que se perdieron.
Igual que los recursos de la salud, donde ya se han perdido 15 billones de reservas técnicas y han generado una deuda escondida de 35 billones a todo el sistema de hospitales, clínicas y consultorios. Igual que con la opción preferente, que ha endeudado a las comercializadoras eléctricas, la mayoría públicas, en más de 6 billones. Igual que con las regalías de OCAT Paz y de Ciencia y Tecnología, donde se perdieron billones de pesos. El sistema de concesiones 4G lleva a una transferencia neta de recursos por billones de pesos de la nación a los concesionarios de carreteras. Hicieron los estudios mal hechos y, como sucedió en la crisis española, la falta de tráfico por carreteras genera un déficit que está pagando la nación. Manejaron el presupuesto de Colombia a las patadas y a los grandes negociados. Con la venta de Isagen, enorme error nacional, destinada a financiar a las carreteras 4G, sacrificamos el control del agua para construir carreteras productoras de emisiones de CO2 del siglo XX. Y es una de las razones fundamentales en la especulación de las tarifas de energía eléctrica. Las generadoras ya no tienen un competidor público y la transformación de la construcción de carreteras 4G en un negocio financiero ha disparado la especulación de las tarifas de energía eléctrica y ha llevado las vías de mayor tráfico con peajes carísimos en contra de la productividad nacional. Los déficits en los presupuestos que genera un sistema de pagos de energía impagable para los pobres y la subvaloración del tráfico del país que hace que las vías no se paguen con lo recogido en peajes, sino con el presupuesto nacional, pone al Estado y a la inversión que debería hacerse en salud, educación, saneamiento ambiental, educación con techos presupuestales que no se compaginan con el Estado social de derecho. La desigualdad social y territorial ha aumentado en Colombia y los derechos fundamentales no se garantizan para todas y todos los colombianos. Si se coge el cuadro de vigencias futuras, el flujo de inversión fijada para los próximos 30 años y que los gobiernos no pueden modificar, todas centradas en construir carreteras 4G, y se compara con el marco fiscal a mediano plazo establecido, nos encontramos que no hay espacio de endeudamiento público para construir infraestructura en agua, salud o educación. También, desde la perspectiva presupuestal, el Estado Social de Derecho entró al congelador por priorizar convertir el presupuesto estatal en un espacio de grandes negocios financieros con un puñado de contratistas que llamaré el cartel de la contratación y que hasta nuestra elección eran los dueños del poder público y la política. Nosotros proponemos otra cosa: cobrar valorización en las carreteras 4G que pasan por zonas pudientes, pasar de las carreteras 4G contaminadoras a priorizar el modo férreo de transporte urbanos y nacionales, que son más baratos, más eficientes y no contaminantes. Cambiar el esquema de peajes y cobros de energía eléctrica abaratándolos en el tiempo. En el corto plazo debería haber una modificación de las leyes orgánicas de presupuesto y de planeación, pero las mayorías del Congreso en el Senado parecen girar más alrededor del interés particular de los dueños de los grandes negocios con el Estado que con el bienestar general. Han gastado casi 2 años apenas en las 3 reformas fundamentales propuestas por el gobierno: salud, laboral y pensional. Se estanca, ¿quién lo dijera?, en educación. Igual lo presentaremos al debate. Este tema pareciera ser del poder constituyente de la población. Desde el año 2016 informé a la opinión pública lo que sucedería con el sistema impuesto en las 4G y la venta de Isagen en el año 2016, igual que el sabotaje al metro subterráneo de Bogotá. Aquí dice: autopistas 4G y venta de Isagen constituye una estafa a la sociedad. Es el modelo que llevó a España a la quiebra. Aquí dice, lo postea a las 8:10 de la mañana el 11 de junio del 2016. Dice aquí también: estas decisiones del gobierno Santos Vargas Lleras se agravaron con la excesiva política de sobreendeudamiento de Duque, que decidió, a diferencia de todos los demás países del mundo, establecer una deuda fast track, pagadera en 3 años del FMI, Fondo Monetario Internacional, para afrontar el COVID. Hoy nos representa un pago mayor por servicio de la deuda de 30 billones adicionales a los 70 que se venían pagando anualmente y hasta el año 2026. Y generó el enorme hueco en las finanzas públicas de 80 billones, subsidiando la gasolina y el diésel, lo que definitivamente deja al país frente a un colapso hasta ahora bien manejado por mi gobierno.
¿Ven por qué esas frases, ese post debería ser una alocución nacional? Lo repito, prensa debería crear una pieza gráfica con estas palabras. Porque definitivamente, qué destapada de olla tan berraca. Y esperemos las destapadas de olla. Ya Gustavo Bolívar dijo de la cantidad de elefantes blancos que esta semana que entra van a revelar más datos. Así va a ser seguramente casos horripilantes, casos estruendosos de corrupción en DPS, seguramente, como ya lo hemos visto también, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres también revelará cómo se ha manejado todas estas empresas y todas estas entidades a lo largo de los años. También esperaremos de Planeación Nacional de Alexander López otra destapada de olla. Y así como en la Fiscalía, toda esa podredumbre que funciona. Por eso es el tema del poder constituyente. Vean la forma como gobernaron, ¿ah? Vean la forma y vean el trasfondo de todo el tema de la vaca, de las vías 4G, de que el gobierno no le aporta a Antioquia, de que el gobierno se está vengando de Antioquia. Y eso es lo único que dicen. No dicen más. No dicen más, pero no cuentan la realidad. ¿Vieron el dato? 1.1 billones se ha girado al túnel. ¿Y eso lo dicen? No, lo que salen diciendo y todo por el Matarife, que salió diciendo que era que el gobierno no estaba aportando, que se tenía que, los antioqueños debían unirse para esa vaca. Ahí están las cosas, pero por ningún lado se dice, oiga, vamos a hacer la vaca para llevar carreteras a otra parte. Vea lo que dice, por ejemplo, Alejo Toro aquí lo tenemos también. Vea lo que dice Alejo. Tampoco cuentan que los únicos 2 municipios de Antioquia sin carretera de acceso quedan justamente en Urabá, en la Urabá sin grandes empresarios, Murindó y Vigía del Fuerte. Eso no lo cuentan, ¿cierto? ¿Por qué allá no hay carreteras? ¿Por qué no hacen la vaca entonces? ¿Ah? Sí, impresionante. Y aquí tenemos más datos, vea lo que dice Gustavo Bolívar. Con 16.8 billones, Antioquia es el departamento donde Invías y la Asociación Nacional de Infraestructura han invertido en obras entre 2017 y 2023. El Valle del Cauca, departamento comparable, ha recibido 7 veces menos. El show del uribismo por hacer ver a Antioquia como la más abandonada promueve el odio hacia el presidente Gustavo Petro de cara a 2026. Esa es regionalismo electorero mentiroso y mezquino. Y publica este cuadro. A ver, vean el cuadro donde... Antioquia. Total, 16.000 millones. Después Cundinamarca, 10.000. Santander, mire el brinco de Santander a Antioquia. Y mire los demás departamentos. 7, 4, 4, 4, 3. Bogotá también. Vean, el último sale Bogotá. Es increíble. Y más daticos que tenemos aquí. Internexa es una empresa de capital mayoritariamente público a la que hemos encomendado las tareas de expansión de la fibra óptica. Antioquia es uno de los departamentos más desconectados del país. Hemos comenzado por allí, por el litoral pacífico y por La Guajira. Eso no lo cuentan, eso no sale en ningún medio, RTBC también publica con el tema de la vaca para vías 4G de Antioquia ahora solo recibirá aportes electrónicos. El presidente Gustavo Petro felicitó la decisión del gobernador de Antioquia y le respondió, ambos ofrecieron verse para conversar al respecto. Pues que conversen, pero de verdad lo que lo deja uno espantado, ¿no? Y asustado y desconcertado. Bueno, no sé qué palabra utilizar, porque después de leer ese post de Gustavo Petro, wow. Así que en todo esto faltaba la opinión de Gonzalo Guillén. ¿Qué dice Gonzalo Guillén? Vamos a ver. Todavía falta la inevitable noticia que llevará más o menos este título. Gobernador de Antioquia asegura que no cogió ni un solo peso de la plata de la Vaqui, cuyos fondos desaparecieron misteriosamente y culpa a Petro. Les voy a contar 4 mentiras que no le han dicho sobre la vaca del Centro Democrático para financiar las vías 4G de Antioquia. 1. No les han dicho que la gobernación lleva 8 años construyendo el túnel del Toyo y que tiene unos sobrecostos en el proyecto por 765.000 millones de pesos, que no han dicho qué pasó con esa plata, si se perdió, si se la tumbaron, en qué se la gastaron.
Lo de siempre, como hicieron en Hidroituango, la embarran y luego quieren que la gente pague con sus recursos. 2. Le han mentido diciendo que el gobierno Petro no quiere poner la plata para el proyecto, cuando solo durante este gobierno se están ejecutando 1.1 billones de pesos para el tramo que le corresponde al gobierno nacional, que ya va casi en un 80% de ejecución en solo 2 años y medio, mientras que la gobernación no ha podido terminar en 8 años el tramo que le corresponde. Y no solo esto, sino que el gobierno está poniendo una plata adicional para tapar unas embarradas que en la contratación cometió la gobernación. El gobierno sí le está cumpliendo a Antioquia. 3. La plata que están donando los ciudadanos que aman Antioquia se la están mezclando con las organizaciones criminales como la del Clan del Golfo, que ya reconoció que aportó a la vaca. Entonces, ahora una organización narcotraficante y mafiosa que mata, secuestra, extorsiona, trafica drogas y armas es la que va a terminar financiando los proyectos del departamento junto con los ciudadanos honorables que están donando de buena fe para el proyecto. No les basta entonces con sacarnos plata para tapar los huecos y los errores de los corruptos, sino que la meten ensangrentada y van a permitir que laven la plata ahí en ese proyecto. 4. No hay ni siquiera seguridad de que vayan a invertir la plata en las vías que dijeron. Hay una cláusula que dice que si no se puede invertir o no logran invertir la plata en las 4G, la podrían tomar para cualquier otro tipo de inversión. Esto no solamente falta a la confianza que los ciudadanos han depositado para las vías 4G, sino que constituye un delito. Estas son las injusticias que yo no tolero, que engañen y tumben a la gente. El problema no es la vaca, sino lo que hay detrás de ella. Una cortina de humo para tapar sus embarradas en Antioquia. Lo hicieron en Hidroituango, lo hicieron en Tigo y parece que lo están haciendo ahora con esto del túnel del Toyo y las vías 4G. Ah, ahí está. Con ese video de Ale Flores, pues terminamos esta parte del Noti Petrovsky que nos deja más claridad, ¿no? Ahí está el torcidote que tienen armado y todas las embarradas que quieren tapar con todo esto. Ese es el trasfondo de la dichosa vaca. Bueno, dejamos ese tema ahí. Ahora escuchemos al ministro Iván Velásquez con una revelación también y algo que hemos visto desde que comenzó este gobierno. Me refiero a todas las incautaciones, a todos los emprendimientos que han caído. Vea lo que dice el ministro Iván Velásquez, que habla de que aumentó en un 31% la incautación de drogas en este 2024. Incluso por ahí colocan presidenciable sí o presidenciable no, Iván Velásquez. Escuchémoslo. Este año, hasta el 21 de marzo, comparado con el mismo periodo del año anterior, 1 de enero a 21 de marzo, se decomisaron el año pasado 134 toneladas de cocaína. Este año 176, lo cual significa un incremento del 31.8%. ¿Quiénes son los dueños de esta cantidad de cocaína que está naturalmente alimentando la guerra, que está en el centro de todas las violencias? En cuanto a la pasta base, que se ha producido también un incremento muy importante en las operaciones adelantadas por la fuerza pública. En el 2022 fueron 82 toneladas las incautadas, en el 2023 101, es decir, un 23% más, pero entre el 1 de enero y el 21 de marzo del 2023, que se incautaron 13.9 toneladas. Este año, en el mismo periodo, se incautaron 29.4, es decir, un 110% más. Por eso es que odian al ministro Velásquez, por eso es que lo odian. Y esas noticias sí que les molesta, pero por supuesto, imagínense todos los emprendimientos que han caído. Por eso es que lo odian mucho. Como lo dije antes de escucharlo, muchas personas lo ponen a Velásquez como presidenciable. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ven al ministro Iván Velásquez como futuro presidente, como uno de los presidenciables en camino para ese 2026? ¿Qué opinan? Los leo. Sé que la mayoría van a decir que sí, porque obviamente el ministro Velásquez tiene una gran aceptación y un gran respeto por parte de nosotros que apoyamos este cambio para Colombia. Imagínense a Velásquez de presidente. ¿Cómo se pondrían aquellos? Ay, Dios. Bueno, dejamos este tema y obviamente
no podíamos dejar este Noti Petrovsky sin hablar de esa crisis diplomática que se presentó entre Colombia y Argentina después de las nefastas palabras de Milei en contra de nuestro presidente Gustavo Petro. Mi opinión me la reservo o no me la reservo, porque si la canto termina y me cierra el canal. Es deprimente ver cómo trata este personaje, este payaso, a Gustavo Petro, y no solo a Gustavo Petro, sino a todas las personas que apoyamos y que estamos luchando por ese cambio en nuestro país. Triste ver, aunque lo sabíamos, las palabras de María Fernanda Cabal y de esa gente que apoyan a semejante payaso. Pues vamos a ver qué fue lo que ha dicho Gustavo Petro, lo que ha dicho a AMLO, López Obrador también, que de paso se metió hasta con AMLO, eso tuvo para todos. Y yo no entiendo ese amarillismo, ¿no? Porque este tema no lo han dicho. CNN, ¿por qué tiene que preguntarle a ese payaso por Petro? ¿Por qué tiene que preguntarle? ¿No tienen bastante ya con lo que tienen allá en Argentina como para estar esos periodistas amarillistas y que también son parte y apoyan a esa gente? ¿Por qué tiene que preguntarle por Gustavo Petro? ¿Acaso ese tipo qué opinión tiene que dar de Colombia? ¿Acaso ese payaso qué tiene que decir de Colombia? No tienen mucho con lo que tienen allá. Vean las noticias que salen, se cumplieron 100 días y cómo tiene ese país, hecho un desastre. Y Gustavo Petro en ningún momento, no, nosotros bastante tenemos con lo nuestro como para ir a meternos ahora y para aguantarnos ahora al payaso este cada rato que se le da la gana. Pero lo que digo, CNN, ¿qué? ¿Esos periodistas qué? ¿Qué? ¿Por qué tienen que preguntarle? Es parte de la entrevista, ¿cierto? Generar eso. Darle micrófono a un payaso de esos. Pregúntenle las cosas que se les venga en gana. ¿Pero qué tiene que hacer Gustavo Petro en una entrevista de esas? ¿Por qué tienen que nombrarlo? Es la tercera vez. Y siempre que se despacha así contra el presidente, es por medio de esas entrevistas que hacen allá en Estados Unidos. Es esa derecha gringa, esa derecha yanqui también, que alaba a esos, que alaban a Trump, que por ahí acabo de ver en las noticias está liderando las encuestas. ¡Ojo! Eso es, y como lo dice el propio Gustavo Petro, lo que quiere este tipo es no dejar que haya una integración latinoamericana. Y preocupante, porque hay muchos colombianos, yo no sé, pero yo incluso tenía varios amigos, no sé, he perdido el rastro con ellos, tenía muchos amigos que se habían ido a Argentina, músicos, estudiantes de cocina. A mí incluso yo tenía pensado, antes de venir a España, que España fue una casualidad de la vida, yo jamás pensé que iba a llegar aquí, la vida. Yo siempre tenía como sueño era ir a Buenos Aires, me llamaba la atención ir a Buenos Aires, pero bueno, cosas que da la vida, y aquí terminamos en España. Pero hay muchos colombianos y eso también lo vamos a ver porque ese dato también lo tenía en cuenta. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó, qué publicó la Cancillería. El comunicado de la Cancillería es el siguiente, que lo publica en su cuenta de X. La Cancillería, en nombre del gobierno de Colombia, repudia las declaraciones hechas por Milei, presidente de Argentina, en entrevista al canal CNN, en las que se expresa de forma denigrante contra el primer mandatario de los colombianos, el respetado señor Gustavo Petro. No es la primera vez que el señor Milei ofende al mandatario colombiano, afectando las históricas relaciones de hermandad entre Colombia y Argentina. Las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática. En este contexto, el gobierno de Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina en Colombia. El alcance de esta decisión se comunicará a la Embajada Argentina por los canales institucionales diplomáticos. ¿Qué más hay acá? David Racero opina: no es un asunto de partido ni de gobierno. Como colombiano, no se puede tolerar el insulto al presidente Gustavo Petro por parte de otro mandatario. Rechazamos las palabras soeces que ha utilizado en varias ocasiones el presidente Milei. Respetamos y queremos al pueblo argentino, pero no se puede tolerar este tipo de insultos. Respaldamos al presidente Petro por las decisiones tomadas. Opinión de David Racero. Y aquí viene la cabal, lo que pone: viva la libertad. La decisión de Gustavo no representa a los colombianos. Estamos contigo, Milei. Aquí también venceremos a la casta. Ojo, Colombia, linda y querida. ¿Venceremos a la casta? ¿Vencerse a sí misma? Qué cara dura María Fernanda Cabal para decir cosas sin el más mínimo de vergüenza.
Esto sí que es repudiante. También, esto sí que es repudiable, de verdad. Aquí vemos, pues, RTBC, lo que ya todos sabemos. Gobierno ordena expulsar a los diplomáticos de la Embajada de Colombia, de Argentina en Colombia. La decisión se da luego de la Cancillería repudiar las declaraciones que dio Milei. Ya leímos el comunicado de la propia Cancillería. Y el presidente de Argentina también se metió, como lo dije anteriormente, se metió con López Obrador. Lo llamó ignorante en esa misma entrevista. Preguntando por o sea, es que es clarísima la estrategia, Pues Milei dijo que Obrador era un ignorante y pues Obrador también contestó. Milei afirmó que soy un ignorante porque le llamé facho conservador. Está en lo cierto, todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser comunista y representante del maligno en la tierra, cuando se trata del papa más cristiano y defensor de los pobres que yo he conocido o he tenido noticia. Postdata, abrazo a Gustavo Petro. Y Gustavo Petro le dice: gracias, Andrés Manuel López Obrador. Creo que Milei busca destruir, o al menos aplazar, el proyecto de la integración latinoamericana. Hoy, el pueblo argentino sufre y la pobreza aumenta. La promesa de Milei de repetir el sistema neoliberal de hace 30 años puede ser un fracaso anunciado. Su tesis en el mundo, que ha visto hoy cómo el neoliberalismo llevó a agudizar la crisis climática y a ponernos al borde como especie de la extinción, no es acertada. El pueblo argentino es el que debe discutir estos asuntos y decidir. Nosotros, a pesar de los insultos, debemos preservar el proyecto de la unidad en la diversidad de América Latina y el Caribe. Así, ¿no? Decentico, Gustavo Petro. Muy bien, ese es el presidente. De verdad que Gustavo Petro, grande Petro. Camilo Romero, ¿qué dice? 0 y van 3. Es claro que cada que le pregunten a Milei por Gustavo Petro responderá con insultos. Y repito yo, ¿por qué tienen que preguntarle a Gustavo Petro? De Gustavo Petro, perdón. En las dos oportunidades anteriores, el presidente colombiano ha preferido restarle importancia a estas ofensas. Las palabras de Milei hablan más de él que de Petro. Hoy el gobierno colombiano está explorando todas las medidas, pronto se anunciarán decisiones. Ese es el post de Camilo Romero, nuestro embajador en Argentina. Y dice acá Germán Gómez: el rechazo a los insultos del presidente Milei al presidente Gustavo Petro debe ser categórico y al unísono. Más de 100.000 colombianos, vea el dato que quería, 100.000 colombianos aportan con su trabajo al desarrollo de la Argentina en diferentes regiones. Esto es preocupante. 100.000 compatriotas que viven en Argentina. Vamos a ver entonces también la situación de ellos, qué va a pasar, qué va a ocurrir con esto, y seguramente responderá el payaso ese, le responderá a Gustavo Petro y a López Obrador, pero pues ya vamos a dejar eso ahí. Ya se tomaron las decisiones, apoyamos totalmente la decisión que tomó Gustavo Petro y como dice Racero, lo decimos nosotros también, respetamos al pueblo argentino, allá ellos tienen bastante que solucionar, entonces déjenos a nosotros también con lo nuestro, que tenemos también mucho que solucionar y vamos cambiando. Y así vamos llegando al final de este Noti Petrovsky, que vieron, estuvo cargadoski. Y como siempre, pues tenemos que meterle las ñapitas en estos videos. Nuestro contenido siempre lleva una ñapita, sea positiva, sea negativa, en fin, pero lleva su ñapa. Y en esta ocasión empezamos con la siguiente. El último director de la SAE durante el gobierno de Iván Duque presuntamente había autorizado varios pagos por más de 3.000 millones. Llaman a juicio disciplinario al exdirector de la SAE del gobierno de Iván Duque. ¿Qué dice aquí el ex del Espectador? La Procuraduría llama a juicio disciplinario a Andrés Alberto Ávila, expresidente de la Sociedad de Activos Especiales SAE, debido a presuntas irregularidades en la autorización de varios pagos de más de 3.000 millones. Según el ente de control, estas acciones habían generado una desfinanciación de los gastos de funcionamiento que tenía la entidad. El Ministerio Público señaló que el expresidente había aprobado el pago de giros conceptos asociados a la nómina de 14 profesionales de la planta de la Vicepresidencia Jurídica y la Gerencia Técnica, lo cual tuvo un valor de 1.500 millones. Sumado a esto, también se pagaron bonificaciones por 1.000 millones y otros 1.122 millones más asociados a 10 funcionarios de proyectos especiales. Estos costos habrían sido asumidos en su totalidad por la entidad que dirigía, aunque estos no estaban presupuestados. Así son.
Según el ente de control, estos costos no habían sido planeados previamente, tampoco fueron revisados por el Comité Técnico del Consejo Nacional de Estupefacientes, ni tuvieron su aprobación. Por este motivo, la SAE solicitó una modificación al presupuesto, pues esperaban que añadieran recursos para ese año, 2022. La Procuraduría expone que Ávila vulneró los principios de responsabilidad, de eficacia y de economía. Por el momento han calificado su falta como grave. Ávila llegó a la presidencia de la entidad en julio de 2020 y se posesionó ante el ministro de Hacienda de ese momento, Alberto Carrasquilla. El expresidente llegó a ese cargo directivo luego de 3 años de trabajo al interior de la entidad. Todos los días, ¿no? Ya la semana pasada vimos y siguen cayendo, esta vez en la SAE. Tenaz. Otra noticia que tiene que ver con el tema de los pasaportes. Mira lo que dice aquí la página de Presidencia. Cancillería revoca las resoluciones del proceso contractual de pasaportes expedidas por el anterior secretario general. Una vez realizados los análisis jurídicos correspondientes, la Cancillería informó que revocó las resoluciones expedidas por el anterior secretario general, las cuales, según se indicó, fueron emitidas por fuera de todo marco legal. Recordemos las palabras del secretario que dijo que eso no se podía revocar y que tal. Pues vea, se revocaron. A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que la decisión adoptada se tomó en aras de garantizar el principio de legalidad y los principios constitucionales de la función administrativa. El ministro de Relaciones Exteriores y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado han presentado las denuncias correspondientes para que se investigue la presunta comisión de delitos asociados a la expedición de dichos actos administrativos, anotó el documento. La Cancillería confirmó, además, que el servicio de expedición de pasaportes en Colombia y en el exterior está garantizado en la medida en que la empresa que atiende el servicio actualmente reiteró por escrito que cumplirá el contrato 356 hasta su finalización el 2 de octubre de 2024, sin contratiempos. Añadió que mientras se adelantan todos los procesos se culminará la revisión integral en curso para definir la mejor opción que permita contratar un nuevo servicio de expedición de pasaportes con adecuado soporte técnico, tecnológico y financiero a partir de octubre. El Gobierno Nacional reitera su compromiso de garantizar el servicio de expedición de pasaportes y mantener informada a la ciudadanía sobre todos los pasos de este proceso, concluye ese comunicado que envía la Presidencia de la República. Así que otro temita, el temita de los pasaportes. Y vamos ahora con deporte. Colombia ya suma 41 cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024. Con la clasificación del gimnasta Ángel Hernández, Colombia ya suma 41 deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024, que han logrado su cupo en 11 disciplinas: fútbol femenino, gimnasia, atletismo, esgrima, natación, lucha, boxeo, ecuestre, vela, lucha y tiro con arco. Hernández logró su cupo después de sumar 51 puntos tras haber participado en 4 Copas del Mundo de gimnasia trampolín. Entonces, pues recordemos, ¿no?, que este año es año de Olímpicos. Vamos a ver la participación de Colombia, a ver si va a estar a la altura del país, a la altura de lo que se quiere del deporte. Y difícil superar lo que se hizo en ocasiones anteriores, pero de eso consiste, ¿no? De eso se trata. El apoyo al deporte que tiene que ser fundamental. Estaremos muy pendientes de más clasificaciones y de tener información acerca de los Juegos Olímpicos y de la participación de Colombia. Los Juegos Olímpicos a mí, en lo personal, me encantan. Estoy seguro que a ustedes también les gustará. Y más cuando suena ese himno, más cuando se ve un atleta colombiano representándonos a nivel internacional, pues muy bien. Así que estaremos pendientes. Otra noticia positiva: el cacao ha roto récords en precios. Esto lo publica Gustavo Petro. Es la oportunidad de la sustitución de cultivos ilícitos con cacao en algunas zonas. El gobierno busca organizar y estimular su producción. Ahí vemos la fotico. Rally histórico del cacao con máximo de $10,000. Impulsa la bonanza en Colombia. Hemos visto también las intervenciones de Gustavo Petro y de todo el tema del cacao. Allá en el litoral pacífico también hablaron del coco. En fin, tantos productos que se pueden dar a conocer internacionalmente. Vimos también cómo el cacao solamente se da en esa zona donde está ubicada Colombia. Ni en el norte se puede, ni en el sur tampoco se puede. Tiene que ser como en ese punto. Entonces, pues aprovechar, vea. Ahí hay oportunidades para lograr esa sustitución de cultivos también y ser un ejemplo para el mundo y demostrar que sí se puede. Pues sin más, cerramos ya, llegamos al final de este Noti Petrovsky de Viernes Santo.
Esperamos que les haya gustado, los invitamos a compartir, a tener muy en cuenta esas palabras, ¿no? Ese post de Gustavo Petro, como lo dije, porque de verdad nos aclara muchas cosas y de paso también nos hace generar ese asquito hacia esa gente que nos gobernó y que todavía dicen que van a derrotar la casta. ¿Ah? Hágame el bendito favor. Entonces, los invito a suscribirse al canal. Recuerden, Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de comunicación, con C de convivencia, con C de Colombia. Carajo. Nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales desde la distancia y como siempre, millones y millones de gracias para todos ustedes. Miles de bendiciones. Les repito, muchas gracias por su apoyo. Y ahora que me despedí, escuchemos a Jaime Garzón. Nos vemos en la próxima. ¡Mua! Chao. Jaime Garzón, como siempre tan acertado desde esa época. Entonces el Estado es un Estado mendigante, es un Estado que toca hacer vaca, todos los años nos toca hacer vaca entre todos para los paralíticos de Teletón. Hombre, pero si para eso está el Estado. Doña Nidia Quintero sale desgarrada en el televisor diciendo que es doloroso ver a Colombia y todo el mundo vaca para Doña Nidia ahí, porque pobre Doña Nidia. ¿Ah? Entonces Carlitos Pinzón sale con su cara tierna a decir que ay, los cojos no pueden caminar, los paralíticos no tienen por dónde andar y vaca, hagamos vaca. Los ricos salen con propaganda, el Grupo Santo Domingo nos da 300 millones y el Estado ¿dónde está? Entonces disolvamos el Estado. ¿Para qué queremos eso allá?